El Alzamiento 2. La ciudad de los muertos. De Brian Keane. Capítulo 1. Jean, Martin y Frankie miraron a lo lejos desde su destartalado Humvee. A ambos lados de la carretera se extendía un cementerio hasta donde se alcanzaba la vista, y la autopista pasaba justo por en medio. Miles de lápidas se erguían hacia el cielo, rodeadas de edificios y enormes solares desiertos. Algunas tumbas y criptas salpicaban el paisaje, pero había tantas lápidas que resultaban prácticamente invisibles. Recuerdo este sitio. Cada vez que estaba por aquí para recoger a Danny o dejarlo en casa, se me ponían los pelos de punta. Da miedo, ¿verdad? Es increíble, susurró Frankie asombrada. Nunca había visto tantas lápidas en un mismo sitio. Es enorme. Martin susurró tan bajo que no se le oyó. ¿Qué dijiste, Martin? Se quedó mirando aquel mar de mármol y granito. Ahora este es nuestro mundo, rodeados por la muerte. Frankie asintió. Hasta donde alcanza la vista. ¿Cuánto tardarán en desmoronarse estos edificios? ¿Cuánto aguantarán las lápidas? ¿Cuánto tiempo durarán los muertos después de que hayamos desaparecido? Negó con la cabeza, entristecido. Terminaron de examinar los daños que había sufrido el Humvee durante su última batalla con los muertos, en las instalaciones de investigación del gobierno de Hellertown, Pensilvania. Fue un experimento en aquellas instalaciones lo que permitió que los muertos regresaran a la vida. Jim y el resto fueron atacados a las afueras de las instalaciones y escaparon por los pelos. Y ahora llevaban a cabo un viaje para salvar al hijo de Jim, Danny. Satisfechos de que el Humvee no hubiera sufrido daños graves, continuaron su camino. A medida que el sol se ponía, sus últimos y débiles rayos iluminaron un cartel que se encontraba ante ellos. Bloomington, próxima salida. Jim empezó a hiperventilar. «Toma esa salida». Martin se dio la vuelta preocupado. «¿Estás bien? ¿Qué te pasa?» Jim agarró el asiento con fuerza, jadeando. Sintió náuseas. El pulso se le aceleró y se le enfrió la piel. «Tengo mucho miedo», susurró. «Martin, tengo mucho miedo. No sé qué es lo que va a pasar». Frankie tomó la salida y encendió las luces. Esta vez el peaje estaba desierto. «¿Por dónde?» Jim no respondió y Martin no estaba seguro de que él hubiera oído. Tenía los ojos cerrados y había empezado a temblar. «¡Oye!», gritó Frankie desde el asiento delantero. «¿Quieres volver a tu hijo?» «Pues espabila, carajo. ¿Por dónde?» Jim abrió los ojos. «Perdón, tienes razón. Ve hasta el final y gira a la izquierda del semáforo. Después recorre 3 manzanas y luego a la derecha, hacia Chestnut. Verás una gran iglesia y un videoclub en la esquina». Exhaló profundamente y durante un buen rato volvió a moverse. Puso los fusiles a un lado y comprobó la pistola. Cuando estuvo satisfecho con su estado, le devolvió a la funda. Se hundió en el asiento y esperó mientras el barrio de su hijo empezaba a dibujarse en el exterior. «Hay uno», murmuró Martin, bajando la ventanilla y listo para disparar. «No», le detuvo Frankie. «No dispares a menos que se suponga una amenaza, o que parezca que nos está siguiendo». «Pero ese le va a avisar a todos», protestó. «Y lo último que necesitamos es que aparezcan más». «Y precisamente por eso no tienes que pegarle un tiro. Para cuando haya avisado a sus amigos podríamos estar ya lejos de este maldito pueblo. Habremos cogido al chico y nos habremos largado. Si te pones a disparar, hasta el último zombi de esta ciudad sabrá que hemos llegado y dónde encontrarnos». «Tienes razón», asintió Martin mientras subía la ventanilla. «Buena idea». Una zombi obesa se tambaleó por la carretera vestida con un kimono y tirando de una silla de paseo para bebés. En ella iba sentado otro zombi. Le faltaba la mitad inferior, y las pocas tripas que le quedaban se desparramaban a su alrededor. Las dos criaturas se agitaron cuando vieron el vehículo y la zombi corrió tras él con los puños en alto. Frankie pisó el freno, puso la marcha atrás y dirigió el Humvee contra los zombis, aplastándolos a ambos y a la silla bajo sus ruedas. «¿Ves?», sonrió a Martin. «Aquí ha sido mucho más silencioso que un disparo». Martin tembló, pero Jim apenas se dio cuenta. Su pulso seguía acelerado, pero al menos ya no sentía náuseas. ¿Cuántas veces había conducido por aquellas calles
de la periferia para recoger a Danny o para volverlo a dejar en casa. Docenas. Y en ninguna de aquellas ocasiones sospechó que volvería a recorrerlas en semejantes circunstancias. Recordó la primera vez. Después del primer verano que pasó con su hijo, Danny empezó a llorar en cuanto giró hacia Chestnut, porque no quería que su padre se fuera. Su pequeño rostro siguió cubierto de lagrimones cuando llegaron al tramo que llevaba a la casa de Tammy y Rick, y cuando Jim se marchó a regañadientes, observó a Danny en el espejo retrovisor y esperó hasta verlo perdido de vista para frenar y echarse a llorar. Pensó en el nacimiento de Danny, y cuando el médico lo puso en sus brazos por primera vez. Era pequeño, diminuto, su piel rosada seguía húmeda y la cabeza estaba ligeramente deformada por el parto. Su hijo también estaba llorando en aquella ocasión, pero cuando Jim le habló, abrió los ojos y sonrió. Los médicos y Tammy insistieron que no era una sonrisa, argumentando que los bebés no pueden sonreír. Pero en su interior Jim sabía que así fue. Recordó aquella vez en la que Danny, Carrie y él estaban jugando a uno, y ambos le pillaron haciendo trampas, guardándose una carta de roba 4 debajo de la mesa, en su regazo. Lucharon en el suelo haciéndole cosquillas hasta que reconoció el engaño, y después se sentaron juntos en el sofá para comer palomitas viendo a Godzilla y Mechagodzilla arrasar Tokio. La llamada de Danny resonó en su mente mientras Frankie giraba hacia Chestnut. «Bien, ya llegué a Chestnut», le informó Frankie desde delante. «¿Y ahora?» «Jim». Tengo miedo, papá. Sé que no tendríamos que marcharnos del ático, pero mami está enferma y no sé cómo hacer que se cure. Oigo cosas de fuera de la casa. Algunas veces solo pasan por delante y otras creo que intentan entrar. Creo que Rick está con ellos y... «Jim». La voz de Jim sonaba distante y queda. «Pasa por Old Rocky Fisher. Después gira a la izquierda hacia Platt Street. Esa última casa a la izquierda». En su cabeza, Danny estaba llorando. «Platt Street», anunció Frankie después de girar. Pasó por delante de las casas alineadas en filas perfectas, cada una idéntica a la anterior salvo por el color de los postigos y por las cortinas que colgaban en las ventanas. «¡Llegamos!», detuvo el Humvee, pero no apagó el motor. «Te quiero. Más que Spider-Man y que a Pikachu y que Michael Jordan y que más que el infinito. Te quiero más que infinito». Aquella frase la había perseguido los últimos días, reverberando en su mente con su doble significado. Era un juego que compartía Danny y él, algo para aliviar el dolor de las llamadas de larga distancia desde Virginia Occidental hasta Nueva Jersey. Pero uno de los zombies con los que se encontró durante su viaje también la empleó. «Somos muchos», había dicho, «más que estrellas, más que infinitos». Jim abrió los ojos. «Más que infinito, Danny. Papá te quiere más que infinito». Abrió la puerta y Martin le siguió. Jim le puso la mano en el hombro. «No», dijo con firmeza. «Tú quédate aquí con Frankie, amigo. Necesito que nos cubran las espaldas. Asegúrense de que tengamos la ruta de salida despejada». Hizo una pausa sin soltar el hombro de Martin. Levantó la cabeza e inhaló la brisa. «Esta ciudad está llena de muertos, Martin. ¿Puedes olerlos?» «Sí», admitió el predicador. «Pero necesitarás ayuda. Esa herida del hombro no está mejorando, ¿sí?» «Aprecio todo lo que has hecho por mí, Danny. Pero esto es algo que tengo que hacer solo». «Me da miedo lo que puedas encontrar ahí adentro, Jim». «También a mí. Por eso necesito hacerlo solo, ¿de acuerdo?» Martin asintió con desgana. «De acuerdo, Jim. Los estaré esperando». Frankie se estiró sobre el asiento y tomó uno de los M16. Se lo colocó entre las piernas y echó un vistazo al espejo retrovisor. «Todo despejado», dijo. «Será mejor que vayas». Jim asintió. Martin exhaló profundamente. «Buena suerte, Jim. Aquí te esperamos». «Gracias. Muchas gracias a los dos». Tomó aire, se dio la vuelta y cruzó la calle. Le pesaban las piernas como en un sueño. «Más que el infinito, Danny». Echó a correr hacia la casa y sus botas golpearon la arena con cada zancada. Entró en el patio.
Corrió hasta el porche y sacó la pistola de la funda. Alcanzó el pomo. Sus manos no paraban de temblar, y comprobó que estaba abierto. Esperaron en la oscuridad. Morty no se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración hasta que Jim cruzó la puerta y desapareció. Frankie echó un vistazo a la calle por si detectaban movimiento. ¿Y ahora qué? Esperamos, le dijo. Vigilamos y esperamos a que salgan. El aire se había vuelto muy frío al caer la noche y silbó al pasar a través del agujero del parabrisas. Frankie tembló. Jim tenía razón. La brisa arrastraba consigo un olor nauseabundo. ¿Entonces cuántos años tiene Danny? 6, contestó Martin. Quiero decir, es un niño bastante lindo. Se parece a Jim. ¿Has visto alguna foto? Él asintió. ¿Desde cuándo llevan viajando juntos? Desde Virginia Occidental. A Jim le atacaron cerca de mi iglesia. Le salvé y le prometí que le ayudaría a encontrar a su hijo. Frankie permaneció un instante en silencio. Después, volvió a hablar. Dime, reverendo, ¿de verdad crees que su hijo está vivo? Martin echó un vistazo a la casa. Eso espero, Frankie. Eso espero. Y yo, creo que... Se paró en seco cuando echó un segundo vistazo a la ciudad y los patios de los alrededores. Tomó el fusil con cuidado. ¿Qué pasa? ¿Los hueles? Se acercan. Martin bajó la ventanilla e inhaló. Su nariz se arrugó un segundo después. Saben que estamos aquí en alguna parte. Nos están cazando. ¿Y qué hacemos? Esperar. No podemos hacer mucho más. Volvieron a permanecer en silencio, contemplando las casas a su alrededor. Martin volvió a mirar a la casa de Danny. Sus temblorosas piernas subían y bajaban a toda velocidad y el crujir de sus nudillos sonó en la oscuridad. La artritis estaba haciendo de las suyas, y no creyó que fuera a encontrar una medicina de un momento a otro. ¡Para! Perdón. Empezó a pensar en pasajes aleatorios de la Biblia y se centró en ellos para no tener que pensar en qué estaría teniendo lugar dentro de la casa. Benditos sean los que hacen la paz. Jesús es el Salvador, pues Dios ama tanto al mundo que le entregó a su único Hijo, de modo que aquel que crea en él no morirá, sino que tendrá vida eterna. Y al tercer día resucitó de entre los muertos. Martin volvió a echar un vistazo a la casa, combatiendo la necesidad de ir corriendo hacia ella. Pensó en el padre y el hijo, a los que había salvado de los caníbales en Virginia. El padre sufrió una herida mortal y antes de que se convirtiera en un zombie, su hijo le disparó antes de volver el arma hacia sí. Entregó a su único hijo, de modo que aquel que crea en él no morirá, sino que tendrá vida eterna, y al tercer día resucitó de entre los muertos. Su único hijo resucitó de entre los muertos. Martin se detuvo en seco. Frankie. De pronto sonó un disparo que acabó con la quietud. Después un grito. Volvió a hacerse el silencio, seguido de otro disparo. Ambos procedían del interior de la casa. Dios, Frankie, ¿era Jim el que gritaba? A mí no me lo ha parecido. Quien gritaba fuera un humano. Era él, estoy seguro. ¿Y ahora qué hacemos? No lo sé, no lo sé. A Martin le daba vueltas la cabeza. Había disparado a Danny y después se había suicidado. Había entrado en la casa para encontrar a Danny convertido en zombie, su único hijo, regresado de entre los muertos. Frankie lo sacudió. ¡A la mierda! ¡Vamos, reverendo! Bajaron del zombie de un salto, con las armas listas mientras el viento transportaba los gritos de los que los muertos hacían contra ellos. Los zombies aparecieron al final de la calle y las puertas de las casas empezaron a abrirse. Los no muertos avanzaron hacia ellos. Era una trampa. ¡Mira cuántos son!, dijo Martin con la voz quebrada. ¡Mierda! Frankie apuntó con su M16 y disparó 3 ráfagas rápidamente. Un cadáver se desplomó y 5 más tomaron su lugar. Los zombies cargaron con un grito atroz. Martin se volvió hacia el zombie, pero Frankie le tomó del brazo. ¡Mueve el culo, predicador! Corrieron hacia la casa para ver qué había sido de su amigo. A medida que se aproximaban, oyeron más disparos desde el interior. Por encima de ellos, la luna brillaba sobre el mundo, contemplando su frío y muerto reflejo.
Capítulo 2. La casa estaba en silencio. Danny. Jim avanzó mientras el corazón le latía con fuerza en el pecho. Los tablones crujieron bajo sus pies y contuvo la respiración. El salón estaba vacío. Las películas de Danny perfectamente ordenadas en la estantería, al lado de una fila de videojuegos. Una fina capa de polvo cubría la mesa auxiliar y la rinconera. Las moscas rondaban sobre una mancha reseca de color marrón rojizo en mitad de uno de los cojines del sofá. Danny, soy papá. ¿Dónde estás? Caminó hasta la cocina y percibió un olor abrumador. El contenido del cubo de basura. Cualquiera que fuera, llevaba mucho tiempo podrido y las moscas revoloteaban sobre él. También merodeaban en torno del frigorífico, intentando acceder a su hermético interior. El incesante zumbido resonaba en el silencio. Jim sintió arcadas y después de taparse la nariz y la boca con la mano, salió de la estancia y regresó al vestíbulo. Giró la cabeza a uno y otro lado y aguzó el oído. Del piso superior provino un sonido, como si algo se arrastrara por el suelo. Se dirigió a las escaleras. Danny, ¿estás ahí? Hijo, sal, soy yo. Una semana antes, aunque le había parecido un año, Jim había tenido una pesadilla particularmente vívida sobre aquel momento. En el sueño alcanzaba el final de las escaleras y se dirigía cojeando hacia la habitación de Danny. La puerta del dormitorio crujía al abrirse y su hijo aparecía para recibirlo, convertido en zombie. En aquel instante, Jim se despertó entre alaridos, pero en aquella ocasión no se encontraba en una pesadilla de la que pudiera despertar. En caso de que... El último tramo de la escalera estaba oculto bajo su manto de sombras. No volvió a oír aquel ruido. Jim siguió subiendo los escalones, casi sin aliento. Cuando cruzaron la frontera de Pensilvania y Nueva Jersey, Frankie le hizo una pregunta. La conversación regresó a su memoria. ¿Has pensado qué harás si llegamos ahí y resulta que Danny es uno de ellos? No lo sé. Pero ahora lo sabía. En caso de que... Jim se detuvo a mitad de camino y sacó el cargador de la pistola para comprobar cuántas balas tenía. Solo le quedaban unas pocas, pero eran suficientes. Suficientes para Danny. Y para él. En caso de que... Siguió subiendo las escaleras, las cuales crujían con cada uno de sus pasos. Volvió a oír aquel sonido. ¿Era un paso? Se detuvo y prestó atención. Al final de la escalera le esperaba un rellano con 4 puertas. 2 de ellas conducían a sendos dormitorios, el de Danny y el de Rick y Tammy. La tercera llevaba al cuarto de baño y la cuarta al ático. Los sonidos procedían del ático. No cabía duda. Eran pasos roncantes. O puede que alguien intentaba caminar despacio y sin hacer ruido. Danny, soy yo, papá. ¿Estás ahí? Subió el último escalón y se dirigió hacia la puerta del ático, pasando ante los dormitorios. La respiración se le entrecortaba en el pecho y sentía la sangre calentando sus orejas. Cuando gritó, su voz se quebró. Ya está, Danny. Estás a salvo. Todo va a ir bien. Todo va a salir bien. La puerta del baño se abrió de golpe y su exmujer, muerta, emergió del umbral. Tammy se había convertido en una visión espeluznante. Su albornoz completamente abierto estaba manchado de fluidos corporales resecos. Su carne rancia estaba comida por la descomposición. Había perdido la mayor parte de su densa y oscura melena y los escasos mechones que aún le quedaban estaban enmarañados y grasientos. Un gusano colgaba de su grisácea mejilla y otro honradaba su antebrazo. De los extremos de sus ojos y boca manaba un líquido amarillo parduzco, exudado también por las heridas abiertas de su cuerpo. Su pecho derecho colgaba hasta el ombligo, revelando la carne descompuesta de debajo y balanceándose con cada paso que daba. Algo se retorció entre los pliegues oscuros de su pelvis. Hola, Jim. El apestoso aliento del cadáver la aturdió. Al estar demasiado cerca para disparar, Jim la golpeó en la cara con la empuñadura. Sintió un escalofrío de repulsión cuando los dientes pudridos cayeron sobre la alfombra. Dio un paso atrás y el zombi se tambaleó mientras sus hinchadas piernas intentaban sostener su abultada envergadura. He venido por Danny. Demasiado tarde entonces, querido, dijo la desdentada criatura. Danny está muerto. Cállate. Cállate, cierra la puta boca. Danny está muerto. Muerto.
cantó mientras bailaba por el pasillo aleteando los brazos. El niño está muerto. Tu hijo está muerto. ¡Mientes! ¡Dime dónde está! Ay, pobre Jim. Has venido hasta aquí solo para rescatar a tu hijo. Demasiado tarde. Su espíritu está siendo atormentado. Escuchó. Mucho más de tu alcance. Está ardiendo en el infierno como toda tu especie. Su cuerpo se ha unido a nosotros y ahora es tu turno. Enviaré tu alma en busca de la suya para que uno de los nuestros pueda abandonar el vacío y habitarte. Hay tantos de nosotros esperando. Tantos más que... Jim tuvo suficiente. Levantó el arma, pero la criatura que había sido su exmujer fue más rápida y se abalanzó sobre él, agarrándole los antebrazos con sus manos podridas. Los huesudos dedos acercaron su brazo hacia la boca de la criatura, cuyos restantes dientes chocaron contra unos que otros cuando Jim se zafó de ella. Cuando le propinó un puñetazo en la cara, la piel estaba fría y húmeda, y pudo sentir el puño hundiéndose en la mejilla de aquel ser. Al retirarlo, se oyó un ruido húmedo de succión. La herida del hombre le ardía mientras forcejeaba y peleaba. Pudo sentir la sangre fluyendo entre aquellos toscos puntos de sutura. El zombi le hizo retroceder un paso y lanzó una nueva dentellada al brazo, fallando por poco. Jim empotró a la criatura contra la pared. 1, 2 y hasta 3 veces. Los marcos de las fotos cayeron al suelo, haciéndose añicos. Algo se rompió en el interior de Tammy, y un líquido negruzco manó de su nariz y boca. El hedor era insoportable. Después de soltar a la criatura, levantó la arma y disparó sin molestarse en apuntar. El zombi perdió una oreja por completo y una porción de cuero cabelludo, pero se limitó a reír. El disparo hizo que a Jim le pitaran los oídos. Tammy se le acercó. ¿Sabes que todavía te quería? Ah, sí, puedo verlo desde aquí. El zombi se dio unos golpecitos en la frente. Tenía pensado dejar a Rick para volver contigo y hacer una familia de nuevo. Pero entonces te volviste a casar. Jim gritó, consumido por una rabia que inundó su cuerpo. Las venas de su cuello y brazos latieron con fuerza y su cuerpo tembló de ira. ¡Cállate, maldita zorra! En aquella ocasión apuntó. La bala dejó su pequeño agujero entre los ojos de Tammy, cuya nuca acabó esparcida sobre el papel de la pared. Disparó una vez más y otra, y otra. Su dedo continuó apretando el gatillo hasta que un chasquido indicó que había vaciado la pistola. Entonces, se quedó ante el cadáver, observándolo, hasta que el arma se le cayó de entre sus dedos entumecidos. Lo siento, Tammy. Ojalá las cosas hubieran acabado de otro modo. Puede que te llevaras a Danny de mi lado, pero no te merecías esto. El tímido sonido procedente del ático le devolvió a la realidad. Jim se dirigió hacia él, pasando sobre los restos de Tammy. ¡Danny! La puerta se abrió con un crujido. Su hijo apareció bajo la luz. ¡Danny! La pequeña figura permaneció en silencio hasta que... ¿Papá? ¡Danny! ¡Dios mío! El pelo del niño, de tan solo 6 años, había vuelto blanco. Ni gris ni plateado, sino blanco. El color desaparecía en torno a la mitad del cabello. Desde allí hasta las puntas esa era marrón, pero nacía blanco desde la raíz. ¡Danny! Danny corrió hacia él y Jim lo abrazó con fuerza, arrebujándolo contra su pecho. Ambos sollozaron de forma incontrolable. Haber encontrado a Danny con vida le resultaba difícil de creer, tanto que al sentir a su hijo entre sus brazos, la sensación de alivio que recorrió la columna le hizo temblar. Jim se encontraba embriagado por las emociones. ¡Danny! ¡No lo puedo creer, Danny! Papá, creía que estabas muerto. Creía que eras como mamá y Ricky. No pasa nada, hijo. Todo va a ir bien. Papá ha llegado y esta vez no voy a dejar de marchar. Todo va a ir bien, te lo prometo. Estás a salvo y eso es todo lo que importa. Danny tenía unas oscuras ojeras y había perdido muchísimo peso, hasta el punto de que Jim pudo sentir sus costillas bajo el fino pijama de Spider-Man. Le pasó la mano por su blanco cabello. ¿Qué le había pasado? ¿Qué le pasó a mi hijo? ¿Qué demonios te pasó? ¿Qué pasó aquí? Danny se apartó. Papá, estás herido. Sí, lo sé. No pasa nada. No es mi sangre, es de... Danny observó el cadáver de su madre y apretó la cabeza contra el pecho de su padre.
Temblaba. ¿Le disparaste a mamá? Sí, pero ya no era tu mamá. Dani, lo sabes, ¿verdad? Papá tenía mucho miedo. Vinieron los monstruos y mamá se escondió en el ático. Pero se puso enferma y cuando vino Rick le hizo daño. Le hice mucho daño con la bola de jugar a los bolos para que no se acercara a mamá. Pero mamá no se levantó y cuando lo hizo se había convertido en un monstruo. Así que me encerré en el ático y atraqué la puerta como en la tele. Pero mamá intentaba entrar y... Papá, ¿dónde te habías metido? Me dijiste que siempre me ibas a proteger, pero me mentiste. Me mentiste, papá. Jim lo apretó aún con más fuerza. Poco después secó las lágrimas de su hijo con la manga de la camisa. Estaba de camino, Dani. Vine a buscarte en cuanto oí tu mensaje, pero me encontré con gente mala y me retrasé. Pero hiciste muy bien en llamarme al móvil. Fuiste muy valiente y estoy orgulloso de ti. Muy orgulloso. Mamá dijo que no ibas a venir. Dijo que no me querías. Sintió una rabia familiar, y por un instante no se arrepintió de haber seguido disparando a su cadáver reanimado. ¿Cuándo, Dani? ¿Cuándo dijo eso? Después de volver a despertarse, cuando intentaba entrar en el ático. Bueno, pues se equivocó. No era tu mamá a quien hablaba. Y ahora que estoy aquí, nadie volverá a hacerte daño. Moriré antes de permitir que te hagan daño. Fuera me están esperando unos amigos. Tenemos que darnos prisa, ¿de acuerdo? Las mejillas de Dani estaban húmedas e hinchadas. Te quiero, papá. Te quiero más que infinito. Las lágrimas cayeron por el rostro de Jim. Y yo a ti, amiguito. Yo también te quiero más que el infinito. No sabes cuánto tiempo he esperado para volver a decírtelo. Abajo, la puerta se abrió de golpe. Dani dio un respingo en sus brazos. Jim se puso de pie. Colocó su mano detrás de su hijo y tomó el arma, que aún permanecía en el suelo. Recordó demasiado tarde que había quedado sin balas. Ponte detrás de mí, Dani. Una voz le llamó desde abajo. Jim. Martin. Estoy aquí, Jim. ¿Dónde estás? Arriba. Después, la voz de Frankie. Muévete, sí. Se acercan. La puerta se cerró con un estruendo. Dani se agazapó detrás de Jim, que se arrodilló y le miró a los ojos. Tranquilo, no pasa nada, Dani. Son los amigos de los que te he hablado. Me ayudaron a encontrarte. Vamos abajo. Te los presentaré, ¿de acuerdo? De acuerdo, asintió Dani. Había recorrido la mitad de la escalera cuando Jim oyó los gritos de los zombies. Frankie y Martin estaban arrastrando un sofá hacia la puerta de entrada. Cuando Jim llegó al vestíbulo y Dani asomó detrás de él, Martin se quedó petrificado mirando al chico. Venga, predicador, ayúdame a mover. Frankie hizo una pausa y siguió la mirada de Martin. Hola, dijo Dani con su voz trémula, mientras se miraba los pies. Soy Dani. El predicador y la exprostituta se quedaron boquiabiertos. Después, la cálida risa de Martin resonó por toda la habitación. Claro que sí, debe serlo. Desde luego. Te pareces mucho a tu padre. Hola, Dani. Soy el señor Martin. Encantado de conocerte. Se acercó a las escaleras luciendo una sonriente risa de oreja a oreja y estrechó la mano de Dani, que le devolvió la sonrisa y después miró a Frankie. Hola, niño, soy Frankie. ¿Frankie? Ese no es un nombre de chica. Bueno, es que no soy una chica, replicó Frankie con un guiño. Soy una mujer. Ah. Martin abrazó a Jim radiante de felicidad. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Te dije que era la voluntad de Dios. Te entregó a tu hijo que ha sobrevivido para encontrarse contigo. ¿Crees que Dios podría acercar el puto sofá a la puerta, ya que está en eso? Preguntó Frankie intentando empujar el mueble. Vamos a tener encima esas cosas un momento a otro. ¿Tenemos compañía? Jim intentó no sonar alarmado. No quería que Dani sufriera más. Sí, tenemos compañía, respondió Martin. Y mucha. Tenemos encima todo el maldito barrio, murmuró Frankie. Es como si hubieran montado un comité de bienvenida no muerto. Jim sujetó el otro extremo del sofá y le ayudó a colocarlo contra la puerta, lo que hizo que el hombro le palpitara. Fuera, los gritos y alaridos se iban en aumento. El hedor de la carne podrida cubrió la casa como una nube.
provocando arcadas en todos sus habitantes. Cerditos, cerditos, déjenos pasar. Danny tembló. Es esto mi padrón. El mayorzón que vive al final de la calle. Todas las noches pasaba por aquí y gritaba eso sin parar. Yo me metía los dedos en las orejas, pero aún así lo seguía yendo. Pasé mucho miedo. Jim frunció el ceño con preocupación, preguntándose qué horrores habría vivido su hijo mientras él se encontraba en su viaje de pesadilla. Martin, ¿ese fusil tiene un cartucho completo? El predicador asintió. Bien, dámelo. Martin le entregó el arma. Le gustó sentir el peso en sus manos. Lleva a Danny arriba. Vayan al ático y cierren la puerta. Papá, yo me quiero quedar aquí contigo. Estaré arriba en un minuto, amiguito. ¿Me lo prometes? Preguntó Danny mientras se alejaba. Te lo prometo. De acuerdo. Vamos, señor Martin. Le enseñaré mis cromos de béisbol y mis juguetes. Jim esperó que se hubieran desaparecido por las escaleras antes de dirigirse a Frankie. ¿Cuántos crees que son? Ya te dije que son el barrio entero, pero no nos quedamos a contarlos. Esto no pinta bien. El clamor en el exterior cada vez era más intenso. Jim negó con la cabeza frustrado. ¿Por qué no se quedaron en el Humvee? Estarían a salvo, y no los hubiera traído aquí. Vaya, pues lo siento de cojones. Creíamos que estabas en peligro. Martin pensó que igual habías... ¿Que igual qué? Frankie negó con la cabeza. Olvídalo, ¿de acuerdo? Tenemos cosas más importantes de las que preocuparnos. Lo lamento. Es que... Está bien, ¿sabes? Casi no me lo puedo creer. Y ahora tengo miedo de todo esto. Ya que tal vez no haya servido para nada. Puede que solo haya encontrado a mi hijo para que nos vea morir a todos. Bueno, pues entonces será mejor que me des ese M16 para que haga juego con el mío. Porque yo pienso plantar cara. Jim se quedó callado contemplándola. Después sonrió. Puños, martillos y palanquetas empezaron a golpear la puerta. De acuerdo. Vamos, carajo. Jim se apostó en el primer escalón mientras Frankie se agazapaba tras el sillón reclinable. El estruendo de los golpes fue en aumento, haciendo que la puerta temblara. Una ventana de la cocina se hizo añicos. Después, otra. El hedor de la descomposición cada vez más intenso inundó la casa. Tuvieron que esforzarse para no vomitar. «Recuerda», dijo Jim. «Apunta a la cabeza», concluyó Frankie. La puerta se quebró, y una docena de brazos se asomaron por la apertura. El sofá se movió un par de centímetros seguidos de otros dos. Las ventanas de la cocina fueron reducidas a añicos y las del salón reventaron en pedazos. Un zombie asomó por ella mientras los cristales rotos la desgarraban la carne. Frankie apuntó con su M16, disparó y el zombie decapitado se precipitó hacia el suelo. Otro mazo apareció tras él, arrastrándose hacia el interior. Tiren las armas, humanos. Los mataremos deprisa. Tienen nuestra palabra. Tengo una mejor idea, gritó Frankie. ¿Por qué no masate que te tome por culo? Zorra. Te sacaremos los intestinos y los llevaremos como collares. Devoraremos sus corazones e hígados. A ver si te gusta esto, hijo de puta. Frankie disparó una vez más, en esta ocasión sobre el segundo zombie de la ventana, y su cabeza desapareció hasta la nariz. El ruido de cristales rompiéndose bajo el peso de unas botas les alertó de la presencia de criaturas en la cocina. 5 de ellas se dirigieron hacia el salón desde el vestíbulo. Tras ellos, la puerta de la cocina se abrió estrepitosamente. ¡Mierda!, exclamó. Se volvió hacia ellos y disparó apretando el gatillo de forma controlada una vez de dejarse llevar por el pánico. Las balas atravesaron a los zombies para hundirse en la pared. Al mismo tiempo, el sofá que bloqueaba la entrada se deslizó hacia atrás. Las criaturas entraron en tromba en la casa, pero fueron recibidos por una ráfaga de arma de Jim. Aparecieron más que se desplomaron sobre sus camaradas. Llegaron aún más para reemplazar a los caídos. ¡Aplástenlos!, chilló un zombie. Podemos arrollarlos con nuestro número. Será mejor que subas, gritó Frankie mientras efectuaba 3 disparos hacia la cocina. Vienen por todas partes. Ni de broma, no pienso dejarte sola. No seas idiota. Teuga está allá arriba. ¿Me quieres decir que has recorrido cientos de kilómetros para morir aquí sin él? Jim apretó los dientes y vació el cargador disparando hacia la puerta de entrada. Sintiendo el calor del fusil en sus manos, los zombies, que no habían sido eliminados,
retrocedieron, alejándose de la puerta hasta esconderse tras el seto. «Mira», dijo Frankie intentando razonar, «si tienes que morir, y parece que así va a ser, muere con tu hijo, no conmigo aquí abajo». Jim metió un nuevo cargador en su sitio y miró a Frankie. «Maldita sea. No quisiera, pero creo que tienes razón. Pues lárgate». Corrió escaleras arriba, sin dejar de agazaparse. Frankie disparó una ráfaga de fuego de cobertura y se acercó en cuclillas desde el sofá reclinable hasta las escaleras, reemplazando a Jim. Fue retrocediendo unos cuantos peldaños a medida que más zombies entraban en la casa. Una bala alcanzó el sofá reclinable, salpicando la alfombra con pedazos de relleno acolchonado. Otro alcanzó el pasamanos de madera de la escalera. Fuera, en el exterior, vio el fogonazo de un disparo. «Mierda, ellos también tienen armas». Esperó al siguiente disparo. Vio su fulgor antes siquiera de oírlo y disparó a través de la puerta abierta en dirección del tirador. Ya no hubo más destellos. «Uno menos. Quedan 80. Aparecieron más zombies desde la cocina. De pronto, sintió un par de manos huesudas en torno a su tobillo, asomando por debajo del pasamanos. Gritó y apartó el pie de un tirón. Las uñas rotas le rasgaron la piel. «Ven aquí, perra», gritó el zombie. Apuntó con el M16 y disparó. El cadáver decapitado se desplomó sobre la alfombra. Frankie se retiró escaleras arriba sin dejar de disparar. «Jim, si tienes un plan, este sería el momento perfecto para compartirlo». Los zombies empezaron a subir las escaleras tras ella. «Y estas son mis cartas de Yu-Gi-Oh!», dijo Danny mientras sujetaba la caja con orgullo. A Martin le asombraba la calma de la que hacía gala Danny, sobre todo si comparaba la actitud del chico con la suya, que solo quería esconderse en un armario y mearse encima. Todavía maravillado ante la entereza del chico, recogió una figura de acción verde y musculoso del suelo. «¿Quién es este tipo tan mal encarado?» «Espera, ya lo sé, es Hawk, ¿no?» Danny puso los ojos en blanco. «No, es Piccolo, de Dragon Ball». «Ah», murmuró Martin, consciente de que acababa de perder muchos puntos en la escala de genial. «Sí, ya lo sabía». Echó un vistazo a la habitación entristecido ante la idea de que un niño pequeño se hubiera tenido que ocultar allí durante toda la semana. Había una cama sucia, un montón de ropa arrugada, botellas de agua vacías y juguetes dispersos. Ambos dieron un respingo al oír el resonar de los disparos desde el piso inferior. Después, varios tiros más seguidos del rugido del fuego automático. Danny miró a la puerta con preocupación. Martin intentó distraerlo. «¿Sabes una cosa, Danny? Tu papá te ha echado mucho de menos». «Sí, yo a él. Creía que no iba a venir. Creía que no volvería a verlo». «Pero al final vino, ¿no? Y no permitió que nada se interpusiera en su camino. Nada en absoluto. Tu papá es un tipo duro. No puedes ni imaginar por lo que hemos pasado hasta llegar aquí». ¿Se han encontrado con monstruos? Sí, pero no nos distrajeron solo ellos. También había gente mala. Y sin embargo tu papá nunca se detuvo. Estaba decidido a encontrarte. Más ruido de disparos procedentes de las escaleras. Martin sujetó su arma e intentó parecer tranquilo. «Señor Martin, si usted es amigo de mi papá y le ayudó a llegar hasta aquí, ¿cómo es que nunca lo vi cuando iba a su casa los veranos?» Bueno, eso es porque conocí a tu papá en cuanto empezó todo esto. Después de que se pusiera en marcha para venir a buscarte. ¿Por qué? ¿Por qué? Martin estiró las piernas, que ya estaban adormecidas. Los sonidos del combate cada vez eran más intensos, hasta obligarle a levantar la voz. Bueno, porque Dios había planeado que así fuera. Era lo que Dios quería que hiciéramos. ¿Sabes algo sobre Dios, Danny? Danny asintió. Un poco. Mamá y Rick no iban a la iglesia. Sé que vive en el cielo por encima de las nubes. Pensaba que allí era donde iban los muertos, pero ahora sé la verdad. Cuando las personas se mueren no van al cielo, se convierten en esas cosas. Martin se estremeció, no sabiendo bien qué responder. Recogió el muñeco del suelo una vez más. Si aceptan a Jesús van al cielo. Esas cosas ahí fuera no son personas, Danny. Solamente son cuerpos. Como estos juguetes. Como Manolo. Pícoro, le corrigió Danny.
Sí, perdón, Pícoro, rectificó Martin, intentando mantener distraído al niño. Caminó hasta la ventana del ático y echó un vistazo al exterior, tratando de estimar la distancia que le separaba de la casa de al lado. Decidió que estaba demasiado lejos como para saltar. Desde abajo se aproximaba una horda de zombies, portando diversas armas. ¿Puede ver algo?, le preguntó Danny. La verdad es que no, mintió Martin. Pero no tengo miedo porque sé que el Señor está con nosotros. Siempre lo está, Danny. Siempre. Vive en nuestros corazones, desde donde ve todo lo que haces y sabe todo lo que piensas. Puede que te parezca que, tal y como están las cosas de mal, Él ya no está, pero te puedo asegurar que sí. Siempre nos protege. ¿Como Santa Claus? Alguien abrió la puerta, interrumpiendo la respuesta de Martin. Se acercó con cautela hasta las escaleras del ático mientras la pistola bailaba en sus manos artríticas. ¿Quién es? Soy yo, Jim. En cuanto abrí la puerta, Jim entró y la volvió a cerrar de golpe. Papá, ¿estás bien? Sí, estoy bien, amiguito. Tomó a Danny en brazos y le dio un abrazo. Martin, no obstante, supo que estaba mintiendo. Las cosas no iban nada bien. Por los disparos, tanto de Frankie como de sus atacantes, eran constantes, al igual que los furiosos gritos de los zombies. ¿Dónde está Frankie? Abajo. No tenemos mucho tiempo. ¿Cuántos hay? Demasiados. ¿Qué vamos a hacer? Jim negó con la cabeza. No lo sé, Martin. No lo sé. ¿Y esa ventana de ahí? Yo lo comprobé, respondió el predicador. La casa está demasiado lejos como para llegar de un salto, y debajo hay muchos zombies. ¡Maldita sea! Jim le pegó un puñetazo a la pared. Danny se estremeció mientras contemplaba con preocupación a su padre. Martin frunció el ceño. Estamos atrapados, ¿verdad? Jim no respondió. ¡Jim! ¡Contesta! ¿Estamos atrapados? Jim asintió lentamente. Frankie gritó desde abajo. Jim, si tienes un plan, este sería el momento perfecto para compartirlo. Capítulo 3. El señor demoníaco Ove observó, entre carcajadas, a través de los ojos que antes pertenecieron a un científico llamado Baker. Una bandada de pájaros carroñeros no muertos voló sobre él como una nube oscura, mezclándose con el cielo nocturno. Aquel precario grupo paramilitar había sido aniquilado, destruido por las superiores fuerzas de Ove. Los restos de tanques calcinados de los que solo quedaba el armazón y otros vehículos salpicaban el demacrado paisaje. De varios de ellos, todavía brotaban remolinos de humo oleoso mientras sus ocupantes ardían en el interior. El suelo estaba formado de zombies inmóviles, todos y cada uno de ellos con graves heridas en la cabeza. Docenas de ellos yacían en el del barro, con los miembros amputados, los cuerpos partidos por la mitad, destrozados, pero aún así capaces de moverse. Hordas de zombies menos dañadas recorrían el campo de batalla, dándose un atracón con los muertos y los humanos heridos. No todos los humanos iban a morir. Ove ordenó reunir a varias docenas de ellos, despojarlos de sus armas y conducirlos al interior del complejo. Serían interrogados acerca de la ubicación de otros supervivientes y después empleados como alimento, como ganado. Su especie no necesitaba comer, al menos no en forma espiritual. Se libraron de aquella tara eones atrás. Sin embargo, en su forma física necesitaban energía y cuando poseyeron los cuerpos de los humanos, la obtenían de la comida. Devorar a los vivos servía a 3 propósitos. En primer lugar, era una afrenta ante él, al Creador, quien los desterró al vacío. Por otra parte, les permitía convertir la carne en energía mientras conservaban su forma humana, aún careciendo de sistema digestivo, dado que su especie procesaba la comida a otro nivel. Y por último, servía para despojar a los humanos de su alma, matándolos y permitiendo que uno de los suyos tomara posesión de sus cuerpos. Se echó a reír. Devorar a los humanos mientras gritaban era mucho más divertido que dispararles. Pero al final, los cautivos, tanto el ganado como el resto, acogerían a uno de los suyos. Habían pasado horas desde que la batalla terminó y el estruendo del combate se había disipado con la luz del sol, reemplazado por algún grito ocasional procedente de los vivos. Los muertos habían heredado la tierra, o al menos, parte de ella. El resto no tardaría en caer. Si no era hoy, mañana, y si no, pasado mañana, y si no, simplemente pronto.
Al contrario que su especie, los humanos no eran inmortales. Al final morirían y con eso acabaría todo. Ove y sus hermanos habían esperado durante milenios para llevar a cabo su venganza. Podían limitarse a esperar un poco más, de ser necesario. Así era menos divertido, claro, pero era una opción factible. Suspiró, exhalando con aire fétido de uno de sus pulmones, que ya no cumplían función alguna. Y cuando Alejandro observó su reino, lloró, pues ya no había más mundo que conquistar. O algo así. El zombi más próximo a él había tomado el cuerpo de una rolliza ama de casa. Los gases habían distendido su barriga hasta extremos grotescos, y su abdomen era suave y brillante. Ove admiró aquella putrefacta belleza. ¿Quién era Alejandro? Era un humano, un señor de la guerra de un tiempo. Conquistó una buena parte de este planeta. Le conocí cuando su alma pasó por el vacío, de camino al infierno. En el campo de batalla era un gran guerrero, pero al final solo era carne. Todos lo son. Nada más que carne, ganado, que nos adora a nosotros hasta que él, el creador, volvió celoso a toda su creación y limpió la tierra con el diluvio. Se acercó a una pareja de cautivos, una mujer y un hombre capturados durante el asalto a las instalaciones de investigación del gobierno. Los zombies los habían atado a unas farolas de aparcamiento. La mujer forcejeaba, pero el hombre se limitaba a observar con la mirada perdida. Toda su cordura había sido erradicada. Por el miedo, se había defecado encima. Volvió a hacerlo sin darse cuenta, mientras Ove lo escrutaba. Y hablando de carne, Se inclinó y hundió los dientes en el tembloroso cuello del hombre. Mordió profundamente y tiró la cabeza hacia atrás, desprendiendo carne, venas y gruesas tiras de músculo. Masticó deleitándose en aquella atrocidad. El hombre no hizo ningún ruido al morir. Ni gritó ni gimió. Tembló en un charco de su propia sangre que se escapaba de borbotones por la herida del cuello, con la mirada perdida. La mujer gritó al verlo y sus alaridos resonaron sobre los chillidos de los condenados, vivos y muertos. Ove tragó, mordió una vez más y tragó de nuevo. Después se apartó permitiendo que otros zombies se llevaran un pedazo. Todas las criaturas vivas tenían un aura. Lo de este hombre estaba desapareciendo, lo que significaba que su alma había partido. En cuestión de minutos, un habitante del vacío ocuparía aquella carcasa de piel y tejido. Ove observó su nuevo cuerpo, el del científico llamado Baker. La carne estaba ennegrecida por las quemaduras y su torso presentaba una cavidad hueca, un agujero sanguinolento y carbonizado fruto de una ráfaga de ametralladora a quemarropa. La carne que acababa de comer cayó a sus pies. Sus miembros aún se encontraban en buen estado, pero aún así, aquel cuerpo no le duraría mucho tiempo. Hubiera preferido martirizarlo para poseerlo. Ove sonrió. Resultaba irónico que fuera la mano de Baker la que hubiera abierto el portal del vacío, rompiendo sus barreras entre mundos y permitiendo a los Sikus habitar el mundo. Se arrastró hasta la mujer. Tenía el pelo rubio con matices castaños y una bonita figura. Era hermosa, para ser humana, y su belleza se veía acentuada por el miedo. Su brillo vital, común a todos los humanos y señal de que seguían vivos, era intenso. Poco antes había encontrado a dos humanos que intentaron pasar desapercibidos a ojos de los zombies y escapar cubriéndose de sangre y entrañas, inconscientes de que el brillo de sus almas revelaba su posición. Sonrió a la mujer que seguía chillando y le cubrió la boca con la mano. Ella continuó profiriendo alaridos con los ojos abiertos como platos. será mejor que dejes de mugir, fata. ¿Podemos comérnosla a ella también? Uno de los zombies paladeó repetidamente, con voraz expectación. Ove consideró la solicitud. No, todavía no. Acercó su cara a la de mujer, como si quisiera besarla, provocándole arcadas. Voy a retirar la mano porque quiero hablar contigo. Me divierte. No obstante, si sigues gritando, si insistes en aullar como una perra, dejaré que mis hermanos te traguen. Te arranquen la barriga, te saquen los intestinos y te devoren de dentro hacia afuera. ¿Te gustaría eso? Profirió un gemido enmudecido. Entonces será mejor que te calles. Retiró la mano. La humana jadeó y miró en todas direcciones con rapidez. Abrió la boca de par en par e inhaló, haciendo que su pecho presionara las ataduras. Antes de que pudiera gritar, Ove levantó un dedo.
El zombi que se encontraba a su lado apoyó un cuchillo sobre su estómago. Se contuvo y se apoyó contra el poste. Muy bien. Ya estás aprendiendo. Poder tu especie sea capaz de aprender trucos, como los canes y felinos que domestican. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo me... qué? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde eres? Lisa. Me llamo Lisa. Soy de Virginia. Las lágrimas viajaron por su sucio rostro. Lisa. Dijo exagerando la palabra, saboreándola con su boca. ¿Tú sabes quién soy yo, Lisa? Sí, creo que sí. Eres el científico. Una de las chicas del picadero me habló de ti. Te vi cuando salías de Gettysburg. Ove le dio una bofetada en plena cara. Ella gimió, pero no llegó a gritar, ya que todavía podía sentir el cuchillo sobre su barriga. No te equivocas, Lisa. No sabes qué tan equivocada estás. Habito su cuerpo, pero no soy el científico. Él se llamaba Baker. Yo me llamo Ove. Ove Lobot. ¿Conoces mi nombre? Lisa tosió. La marca carmesí de una mano cubría su mejilla. ¿Que si conoces mi nombre? ¡No! Le atizó un puñetazo en la boca. Varias gotas de sangre surcaron el aire y en aquella ocasión no pudo contener sus gritos. Volvió a golpearla. Cuando retiró su puño ennegrecido tenía uno de los dientes hundidos en el nudillo. Ove. ¿No conoces mi nombre? Ove. Ove. No, sollozó. No lo conozco. Por favor, no me pegues más. Ove dejó caer los hombros y se dirigió hacia el resto. No me conoce. No nos conoce. Como todos los demás hasta ahora. Nos han olvidado. Somos rumores, leyendas, cuentos de hadas. Nos utilizaban para que sus hijos quedaran en la cama. Para entretenerse a nuestra costa en la televisión, en las películas y en la literatura. Se volvió hacia ella. Somos los Sikus, que significa abominaciones que hablan desde el interior. En el lenguaje hebreo. Creías que no éramos más que los espíritus de los muertos. Pero somos mucho más que eso. Los sumerios y los asirios conocían nuestros verdaderos orígenes. Tu especie nos llamaba demonios, jinns, monstruos. Somos el origen de sus leyendas. La razón por la que aún tienen miedo a la oscuridad en esta era de luz. Existimos desde mucho antes de que Miguel y Lucifer escogieran bandos con sus ángeles. No eran más que una versión menor de nosotros. Se nos desterró hace tiempo al vacío. Por él, el cruel, a quien su especie todavía adora. Perdimos su favor pues nos amaba a ustedes. Su supuesta creación definitiva. Uno de los órganos de Baker se desprendió del abdomen hueco hasta colgar de una hebra de cartílago. Ove lo separó como si nada. Se lo entregó a otro zombie para que lo devorara y continuó. ¿Tienen la menor idea de cuánto tiempo hemos esperado aquí? No pueden imaginarlo. El vacío es frío. Sumamente frío. No es ni el cielo ni el infierno. Existe entre ellos y no existe en absoluto. Vagamos aquí atrapados hace eones con nuestros hermanos, los Elil y los Terafines. Él nos envió allí y nos desterró a los yermos helados. Observamos mientras rondaban como hormigas, multiplicándose y reproduciéndose, regodeándose en su frígido amor. Aguardamos pues somos pacientes. Merodeamos en el umbral, siempre atentos, esperando al Oberyn, al que ustedes llaman el alzamiento. El Oberyn es el momento en el que podemos cruzar la frontera que separa este mundo y el vacío. Sus científicos nos lo proporcionaron. Sus experimentos abrieron la puerta, derribaron las barreras dimensionales, y por fin fuimos libres para recorrer la Tierra una vez más. Como lo hicimos tiempo atrás, antes de su maldita llegada. Es la ofensa definitiva ante él. Los reemplazamos a medida que su especie muere. Residimos en sus cerebros, somos los gusanos que moran en sus creaciones. Estos sacos de sangre y tejido, esta bola de agua y tierra. Y él no puede hacer nada al respecto porque fueron ustedes quienes lo provocaron. Sus cuerpos
nos pertenecen. Controlamos su carne. Hemos esperado mucho tiempo para evitarlos. Muchos de nosotros ya están aquí, pero aún quedan más por cruzar, pues somos más numerosos que las estrellas. Somos más que infinitos. Y él solo puede mirarlos. Mirar y adorar. Un moco se deslizó por su cara. Entonces, ¿hacen esto para vengarse de Dios? Ove hizo una mueca de desprecio con los labios de Baker. Así es. Por eso. Y por nuestro propio interés ansiábamos ser libres del vacío como tú. Interrumpió sus pensamientos mientras Lisa se revolvía en el poste. El cuerpo muerto de su compañero empezó a moverse de nuevo. La miró y sonrió. Los suyos le soltaron las ataduras. Bienvenido, hermano mío, dijo Ove. Gracias, amo. Me alegro de ser libre. Ove se dirigió hacia la mujer. Así que si disculpas mi melodrama, dime. Lisa, ¿ahora sabes quiénes somos? ¿Lo comprendes? ¿Te enseñaron estas cosas tus ancianos durante la catequesis? Su única respuesta fue un gemido. Ove hizo un ademán de desprecio y desesperación. Se me menciona 17 veces en el Antiguo Testamento. ¡17! Soy Ove Lowood. Soy el líder de los Sikus. Como Ave es el de los Selil. Y Api de los Terafines. Gideoni, soy Ove, aquel que habla desde el interior. Engastrimatos du Abat, parentares. Apartó al zombi del cuchillo, ante maldiciones, haciendo que Lisa se relajara un poco. Ove cogió una pistola de uno de los zombis y la colocó entre su pecho. Lisa se estremeció. Si no nos conoces, si no conoces al vacío, el cielo o el infierno, entonces te los enseñaremos personalmente. Ella gritó. Te dije que dejaras de mugir, vaca. Apretó el gatillo una y otra vez. Y otra vez. Así hasta que el cargador quedó vacío. Momento en el que soltó el arma, que repiqueteó contra el asfalto. Desátela para que quien la habite pueda moverse. Empezó a alejarse cuando sintió algo desgarrándose en su interior, y un líquido oscuro y hediondo empezó a fluir de la cavidad hueca del abdomen, hasta mojarle los pies. El cuerpo de Baker estaba desintegrándose más rápido de lo que había previsto. Cuando empezó el alzamiento, el huésped original de OV fue un labrador negro llamado Sadie, propiedad de una viuda anciana de Bodega Bay, California. Incapaz de dirigir a los Sikus desde una forma de vida tan limitada, buscó la destrucción de aquel cuerpo a la desesperada, hasta encontrarla horas después a manos de un pescador que le desgarró varios tiros de la cabeza, después de que Ove arrancara la garganta de su mujer e hijos. Como líder de los Sikus, Ove retornó al reino de los vivos antes que los suyos. Le gustaba pensar en ello como un privilegio propio de su rango. También podía reanimar cuerpos antes que los demás, de forma casi inmediata. Su segundo cuerpo pertenecía a un analista de sistemas de Corner, Illinois, que le sirvió bien. El huésped estaba en muy buena forma física y murió asfixiado, dejando el cuerpo en buenas condiciones. V todavía lamentaba la pérdida de aquel, que tuvo lugar cuando un humano prendió fuego al pueblo entero. V quedó atrapado en aquel infierno mientras él arrastraba por el interior de un conducto de ventilación, persiguiendo a su presa. Su tercer cuerpo fue un vagabundo de Cooper Pedy, Australia. El hombre estaba pudriéndose desde antes de que la muerte lo reclamara. V solo lo habitó durante un día antes de que un humano le clavara un pico en la cabeza por la espalda. Su cuarto cuerpo fue el del Dr. Timothy Powell, uno de los responsables directos de liberar a los suyos. Aquel cuerpo había sido destruido durante la batalla, pasando V a habitar el del superior de Powell, el profesor Baker. El señor demoníaco no pasó por alto aquella ironía y llegó a preguntarse si el hecho de haber poseído a dos de los responsables de su liberación no sería obra de algún poder superior. Rebuscó por los recuerdos de Baker como si hurgara entre los ficheros de un archivador. Vio la fuga del científico y su posterior huida, su captura a manos de las fuerzas de Shaw y el interrogatorio que tuvo lugar a continuación. Conoció a los compañeros de Baker, Jim, el padre que buscaba a su hijo, y Martin, el anciano religioso. Aquellos dos, el padre y el predicador, no estaban con ellos. No se contaban entre los zombies a los que había ordenado saquear las armas y pastorear a los humanos que quedaban vivos. Tampoco los había visto en el complejo.
Contempló la posibilidad de que 2 compañeros de su enemigo hubieran logrado huir. No le gustaban los cabos sueltos, sobre todo si podían llegar a alertar a otros del poder de su ejército. Escudriñó el horizonte y si estaban ahí ocultos en la noche, entre las colinas y los árboles. Qué delicioso, qué poético sería hacerlos pedazos vestiendo el cuerpo de su amigo. No obstante, aquello no tenía importancia. De haber sobrevivido ya se habían ido, o les estarían dando caza, o estarían muertos. Moribundos tal vez. A la humanidad se le había acabado el tiempo. Su número era limitado. No así el de los Sikus. Y cuando se acabaran los cuerpos de aquel mundo había más. Una multitud de seres vivos a los que violar. Jamás retornarían al vacío y al final se cobrarían su venganza sobre él. Aquel que los envió allí. Ove lideraría la corrupción de la carne a cargo de los Sikus. Cuando el último pedazo de carne hubiera sido conquistado, su hermano Ave sería libre para reunir con sus propias fuerzas a los Selil, que llevarían a cabo la destrucción de las plantas y los insectos del planeta, poseyéndolos del mismo modo que los Sikus poseían la carne. Finalmente, cuando todas las vidas hubieran quedado extintas, partirían a otros planetas mientras su hermano Api prendería fuego a la Tierra hasta reducirlas a cenizas con sus hermanos, los terafines. Pero corromper a los amados frutos del Creador solo era el primer paso. El siguiente sería llegar en tromba a las puertas de su reino y que Ove, personalmente, lo arrancara de su trono. Ove fue a inspeccionar a su ejército y a hacer planes mientras sonreía ante sus perspectivas. Había mucho que hacer, pero antes tenía que amasar un ejército y prepararse para la llegada de su hermano, Ave y Api. Destruirían hasta el último organismo vivo del planeta. Destruirían el planeta entero, y todo cuanto el Creador amaba. Solo entonces, una vez alcanzada la victoria, estarían satisfechos, y ese sería solo el comienzo. Joder, cómo apestan, dijo Ron entre toses. Cállate, idiota, le susurró Kevin. Vas a hacer que nos descubran. Sí, pero no puedo soportar el olor. Tienes razón, dijo Mike, contrayendo la frente. Hace un calor del carajo. Llevamos horas aquí. Tengo las piernas hechas polvo. Ya, cállense los dos. Vete a la mierda. En cuanto salgamos de aquí eres hombre muerto, Kev. Kevin apretó los dientes, conteniendo la rabia. Nunca ni en 1.000.000 de años hubiera llegado a imaginar que pasaría el apocalipsis escondido en la parte trasera de una camioneta Chevrolet con los infames hermanos Lancaster, Ron y Mikey. Los 3 se encontraban bajo una lona negra que cubría aquella sección del vehículo y les ocultaba de los zombies, pero que también restringía su movimiento y hacía que el sol cayera sobre ellos como una losa. Con el paso de las horas, el acero cada vez estaba más caliente, e incluso, cuando el sol se había ocultado en el horizonte, aquel espacio seguía siendo un horno, en el que aún se respiraba el calor del día. Habían oído a las criaturas rondando por los alrededores de la camioneta, cuando éstas permanecían en silencio. Era el olor el que revelaba su presencia. Antes de que tuviera lugar el alzamiento, Ron, Mike y Kevin llevaban las apuestas para una de las familias criminales de York, Pensilvania. Cuando todo se fue a la mierda, York no solo se vio azotada por los zombies, sino que también por las rivalidades entre bandas, los Bangers de Baltimore y Filadelfia, los cabezas rapadas de Red Lion, los supervivencialistas del sur del condado y el norte de Maryland, se enfrentaron los unos a los otros, así que Ron, Mike y Kevin se largaron. Después de llegar a Gettysburg y de demostrar cierta habilidad con las armas, así como una extraordinaria falta de conciencia, se les permitió formar parte de las fuerzas paramilitares del Coronel Shaw, siendo asignados a los escuadrones de crucifixión. No era un mal trabajo, respiraban aire puro y tenían la oportunidad de formar parte de un grupo cuyo número les proporcionaba seguridad. Su fuerte instinto de conservación les permitió justificar hasta los actos más atroces, incluyendo el clavar a otros humanos a cruces y contemplar desde una posición segura cómo los muertos los hacían pedazos. Cuando los mandos decidieron poner rumbo hacia las instalaciones del gobierno, los 3 se ocuparon de una de las camionetas, mientras el convoy se dirigía hacia el norte. Mataron el rato bebiendo cervezas tibias y disparando a los zombies. Mikey había vaciado su cargador y los 2 de repuesto antes de llegar a Harrisburg. Ron tardó aún menos. Cuando el convoy llegó a su destino, estaban tirando del 3006 de Kevin y el indicador de combustible se encontraba firmemente plantado en vacío. Cuando tuvo lugar la batalla, bajaron de un salto de la cabina, se encaramaron a la parte trasera y se cubrieron con la lona. Habían permanecido allí desde entonces. «Carajo, me encantaría ir por una hamburguesa», dijo Ron jadeando. «Que se cojan a la hamburguesa», dijo Mikey. «Yo lo que quiero es una cerveza fría».
Ya cierren la puta boca, susurró Kevin. Mike y Ron volvieron a callarse y Kevin intentó pensar. ¿Cuánto tiempo aguantarían allá adentro atrapados e incapaces de moverse? Sopesó la posibilidad de otear el exterior, pero enseguida cambió de idea. El hedor de la podredumbre y la descomposición todavía era muy intenso, lo que significaba que aún había varias criaturas cerca. Cada vez que sentía una presión más intensa en la pelvis, no quería oír ni medio lloriqueo de Ron cerca de su oído, quejándose del olor de Mikey acerca de sus piernas. Llevaba 4 horas con ganas de mear y no había protestado, al menos no todavía. Piensa. En cualquier momento, cualquier cosa que no sea enviar. Hizo un repaso mental. Armas, el fusil y un cuchillo de caza. Comida, nada. Agua, igual. Y estaba empezando a tener mucha sed. Ubicación, ni puta idea. En algún sitio cerca de la frontera de Pensilvania con Nueva Jersey. Perspectivas, bastante jodidas. Quizá pudiera empujar la lona, saltar los cierres y, cuando los zombies se le echaran encima, salir corriendo mientras Ron y Mikey servían de cebo. Su vejiga cada vez estaba más insistente. Apretó la punta de su pene a través de los vaqueros, ocultó en la oscuridad. Juro que Dios, que voy a potar, gimió Ron. Esas cosas apestan. Cállate, susurraron Mikey y Kevin al unísono. Fuera oyeron el ruido de pasos sobre la gravilla. Los 3 contuvieron el aliento a medida que los pasos se acercaban hasta detenerse cerca de la camioneta. Después, una voz como si alguien estuviera haciendo gárgaras con cristales. ¿Alguno de sus cuerpos sabe cómo manejar uno de estos? El mío es aún muy joven. El mío. Pero va a necesitar una llave. Mira adentro, debería de estar en la columna de dirección. Oyeron la puerta abrirse y la camioneta se movió, levemente cuando su cuerpo accedió al interior. Aún estando separados por acero y cristal, el hedor era insoportable. Kevin quiso gritar y se apretó el pene con fuerza. No tiene llave. La voz sonaba enmudecida. ¿Qué hacemos? Encontraremos a un hermano que sepa cómo hacerle. Ya sabes, un puente, o si no, la llevaremos de vuelta a las instalaciones con la grúa. La camioneta se movió una vez más cuando cerraron la puerta. Los pasos se alejaron y al rato el olor se disipó. Esperaron 5 minutos más. Creo que se fueron, susurró Ron. Joder, eso espero, suspiró Mikey mientras estiraba las piernas. Sus articulaciones chasquearon en la oscuridad. Kevin, ¿estás bien? No, dijo apretando los dientes. No estoy nada bien, carajo. Tengo que miar. Bien, vamos a intentarlo, dijo Ron. Vamos a alargarnos antes de que vuelvan. El olor regresó una vez más, como una respuesta a aquellas palabras. Segundos después, oyeron pasos. Puedo ponerlo en marcha, es un modelo viejo de los 70. Bien, llévalo al complejo con el resto. OV quiere una flota, así que todos los vehículos operativos tienen que estar preparados y listos para el transporte. Esperaron, escuchando cómo el zombie cruzaba los cables del vehículo mientras canturreaba. Al cabo de un rato, Kevin reconoció la melodía. Era Children of Them, de Iron Maiden. Ahogó una carcajada, lo que aumentó la presión sobre su vejiga. Se mordió el labio y gimió a medida de que la urgencia se convertía en dolor. El motor del vehículo se puso en marcha. Apenas gasolina, dijo el zombie. Igual tengo que remolcarlo hasta la colina. De acuerdo. El complejo tiene varias instalaciones en las que repostar. Te acompañaremos. Las puertas del copiloto se abrieron, y la camioneta descendió un poco más con cada nuevo ocupante después, para ponerse en marcha. Chicos, jadeó Kevin, tan bajo como sus compañeros tuvieron que aguzar el oído para poder escuchar lo que decía. Lo lamento mucho, no puedo aguantar más. No se contuvo más e inmediatamente un líquido templado se extendía por sus vaqueros. Corrieron pierna abajo hasta desparramarse por la parte trasera de la camioneta, extendiéndose hasta alcanzar a sus compañeros. El hedor combinado con el de los pasajeros del vehículo era insoportable. ¡Ugh! Kevin se estremeció a medida que la presión se desvanecía. Suspiró tan aliviado que dolía. La camioneta tomó velocidad colina abajo y la orina, siguiendo la ley de la gravedad, cayó hacia los 3. ¡Carajo!, gritó Mikey. ¡Kevin, ya basta! ¡Para de una puta vez! ¿Oyeron algo?, preguntó alguien desde la cabina. Los 3 compañeros sintieron sendos nudos en la garganta. No lo sé, creo que he oído a un humano. A tu cuerpo le fallan las orejas. Mira a tu alrededor, no veo ningún brillo vital. Ahí está OV. Vamos a enseñarle nuestro premio. Tal vez nos recompense.
La camioneta se detuvo y Kevin apuró las últimas gotas. Los tres hombres permanecieron en la oscuridad, húmedos, fríos y asustados. Ove comprobó la línea de vehículos que llegaba a las instalaciones mientras uno de sus soldados no muertos la dirigía. 4x4, la unidad de recuperación de un tanque, M88 y varios todoterrenos, media docena de Humvees, una moto y unos cuantos remolques. Sus ojos abrieron de par en par al ver a los dos cañones Howitzer motorizados de modelo Paladin. Varios camiones lanzamisiles atravesaban la colina. Los vehículos que no habían sido destruidos, pero que estaban dañados o habían dejado de funcionar eran conducidos al interior de las instalaciones, para que los muertos los repararan. Bien, muy bien. Lo han hecho, pero... muy bien. Estaba a punto de darse la vuelta cuando una camioneta destartalada se dirigió hacia él, hasta detenerse muy cerca. En la parte trasera, enterrado bajo la lona, Ron giró el cuello intentando librarse de un dolor agónico. Su cara acabó en un charco de orina de Kevin. ¿De dónde han sacado ese montón de chatarra? Preguntó Ove. Ron sintió arcadas. Kevin y Mikey se tensaron como cables. En la colina, señor. Solo necesitaba un poco de gasolina y estará como nueva. Ron cada vez sentía una mayor urgencia. Su nariz, barbilla y todo lo demás goteaban orina de Kevin. Entonces pónganla con el resto. Ron consiguió aplacar la sensación y permaneció en silencio a la espera. Espera, Dijo Ove. porque huele a orina humana. Ron tosió a pleno pulmón en 2 ocasiones, moviendo la lona que los cubría. Atrás. Destapen eso. ¡Mierda! Gritó Mikey. ¿Qué carajo hacemos ahora? Kevin tanteó a ciegas, buscando su fusil. Sus dedos se cerraron en torno al frío cañón y lo acercó hacia sí, golpeando a Mikey en la cabeza. Este, sorprendido y dolorido, gritó. Una docena de criaturas rodearon el vehículo y rasgaron la lona. Algunos habían sido niños u oficinistas. Uno de ellos parecía ser un científico, o tal vez un médico. Otros eran mercenarios como ellos, muertos durante la batalla y combatiendo ahora para el enemigo. 2 pares de manos ajadas sujetaron a Ron y lo sacaron de la parte trasera. Se retorció hasta liberarse y cayó al suelo. Rompiéndose el tobillo, inmediatamente las criaturas se abalanzaron sobre él, clavándole cuchillos, atizándole con rocas y arañando su piel con dedos muertos. Otro cadáver fue por Mikey, dirigiendo los dientes hacia la blanda carne de su temblorosa garganta. El hombre sujetó la cabeza del zombie y tiró hacia atrás. Sus dedos se colaron en la boca de la criatura y tiró hacia abajo con fuerza en un intento por romperle la mandíbula. En lugar de eso, la criatura cerró la mandíbula a cal y canto, cercenándole la primera falange con los dedos. La sangre brotó de las heridas y los gritos de Mikey se apagaron cuando su boca se encontró con la de la criatura. Después de unirse a él en un repugnante beso, el zombie lo apartó de su lado desgarrándole la lengua, que quedó colgando de entre sus labios. Mikey se desplomó y sus alaridos se vieron reemplazados por agudas gárgaras, mientras la sangre manaba de su boca destrozada. Otro zombie se le echó encima y le propinó una descarga con un taser. Ove se inclinó sobre el borde de la parte trasera del Chevrolet, apoyando los codos, y contempló a Kevin. Hola, carne. ¿Qué tenemos aquí? ¿Un arma? ¿Vas a cazar ciervos? ¡Carajo! ¡Mierda, mierda, mierda! Kevin retrocedió hasta pegar la espalda contra la cabina. Los hombres rodearon la camioneta. Echó un vistazo a su alrededor buscando a los hermanos Lancaster con la mirada. Mikey estaba muerto, y sus ojos fueron perdiendo el brillo mientras un zombi no paraba de aplicarle el taser. Ron se retorcía en el suelo entre gemidos. Su pecho y abdomen eran una herida abierta. Kevin vio las rocas y cuchillos subir y luego bajar y subir y bajar y después... no pudo ver nada más. Hasta que los gritos de Ron se apagaron. Kevin miró hacia adelante, aterrado mientras Ove se inclinaba cada vez más para agarrarlo. ¡Ven aquí! Otro sombra abrió la portezuela y varios no muertos se encaramaron para por él. ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Dame eso! Ove sujetó el 30-06. Kevin forcejeó tirando del fusil en todas direcciones. Las criaturas que rodeaban la camioneta lo sujetaron de las piernas y tiraron de él. El cañón del fusil acabó apoyándose en la mandíbula de Ove, sorprendiendo al líder zombie. ¡Mierda! Kevin empezó a temblar entre alaridos. Sus dedos apretaron el gatillo. La cabeza de Baker se desintegró en una erupción de carne y sangre y hueso. Ove desapareció junto con ella.